Diana me empujó con tanta fuerza que casi caigo sobre la escalera de mi propia casa. «¡Fuera de aquí, vieja inútil!». Sus palabras cortaron el aire de la tarde como cristales rotos, mientras los vecinos se asomaban por las ventanas para presenciar mi humillación. Las lágrimas quemaban mis mejillas, pero no era solo por el dolor físico del empujón, sino por la traición que acababa de descubrir minutos antes. Mi hija, la niña a quien había criado sola, después de que su padre nos abandonara, la mujer por quien había trabajado doble turno durante años para pagarle la universidad, acababa de echarme de la casa que yo misma había comprado con el sudor de mi frente. Y lo peor de todo era que ahora sabía por qué. En mis manos temblorosas, sostenía los extractos bancarios que había encontrado escondidos en el escritorio de Miguel. Números que no mentían. $10,000 retirados cada mes durante los últimos 3 años. Mi dinero. Mis ahorros de toda una vida. Mi jubilación, que había desaparecido poco a poco, mientras ellos vivían como reyes en mi casa. ¿Creías que nunca me daría cuenta?, le grité desde la acera, sosteniendo los papeles como evidencia de su traición. Pero Diana solo sonrió con esa frialdad que nunca había visto en sus ojos. Una sonrisa que me heló la sangre y me hizo entender que la hija que había criado ya no existía. Miguel salió detrás de ella, ajustándose la corbata cara que había comprado con mi dinero. Sus zapatos italianos brillaban bajo el sol de la tarde, mientras bajaba los escalones con esa arrogancia que había desarrollado desde que se mudó a mi casa hace 4 años. «Valeria, no hagas una escena», murmuró con voz suave pero amenazante. «Los vecinos están mirando. Los vecinos. Como si me importara lo que pensaran ahora». Lucía, mi vecina de toda la vida, tenía la mano en el pecho y me miraba con una mezcla de horror y compasión. La señora Martínez había salido hasta su jardín, fingiendo regar las plantas mientras observaba cada movimiento. Todos ellos habían sido testigos de mi vida durante décadas, habían visto crecer a Diana, habían celebrado sus logros conmigo y ahora presenciaban mi caída. ¿Una escena? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. ¿Una escena es descubrir que mi propia hija me ha estado robando durante años? Los papeles crujieron en mis manos mientras los agitaba. Una escena es darme cuenta de que, mientras yo me privaba de todo para que ustedes vivieran cómodos, ¿ustedes me estaban vaciando las cuentas? Diana intercambió una mirada rápida con Miguel. Una mirada que había visto 1000 veces en los últimos meses, pero que nunca había sabido interpretar. Ahora lo entendía todo. Esas conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba a la cocina. Esas salidas nocturnas que explicaban vagamente. Esos regalos caros que aparecían en casa sin explicación. «Mamá, estás confundida», dijo Diana con una voz artificialmente dulce, como si le hablara a una niña. «Ya hemos hablado de esto. Tu memoria ya no es la misma. Esos papeles son de nuestras cuentas conjuntas. Cuentas conjuntas». La mentira salió de sus labios con tanta naturalidad que por un momento dudé de mi propia cordura. Pero los números estaban ahí, impresos en blanco y negro. Mis números de cuenta, mi nombre, mis fondos desapareciendo mes tras mes. Nunca autoricé cuentas conjuntas, susurré, sintiendo cómo la realidad se tambaleaba bajo mis pies. Nunca firmé nada. Miguel se acercó entonces y pude oler su colonia cara, esa que costaba más que mi mercado de una semana. Sus ojos tenían esa expresión que había aprendido a temer, la paciencia fingida de alguien que está a punto de perder la composure. «Valeria, cariño, firmaste los papeles el año pasado. ¿No te acuerdas? Cuando tuviste esa caída en el baño». La caída, recordaba esa noche, el dolor en la cabeza, la confusión, Diana llevándome al hospital. Los días borrosos que siguieron,
con medicamentos que me hacían sentir como si caminara en una nube. ¿Había firmado algo? ¿Me habían hecho firmar algo mientras estaba vulnerable? Mentiroso, logré articular, aunque mi voz sonaba menos segura ahora. Yo jamás habría... Mamá, por favor. Diana suspiró dramáticamente, como si fuera ella la víctima en esta situación. Mira cómo estás, gritando en la calle, acusándonos de cosas horribles. Los vecinos van a pensar que realmente has perdido la razón. Sus palabras fueron como una bofetada. Miré alrededor y vi las caras de los vecinos, algunos con pena, otros con incomodidad. ¿Realmente parecía una loca gritando incoherencias? ¿Era eso lo que veían cuando me miraban? Pero entonces mis ojos se posaron en una figura pequeña en la ventana del segundo piso. Beatriz, mi nieta de 16 años, me observaba desde detrás de las cortinas. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y tenía la mano presionada contra el vidrio. En su rostro pude leer algo que me dio fuerzas. Ella sabía la verdad. Ella había visto lo que yo no había querido ver. Diana siguió mi mirada y cuando vio a su hija en la ventana, su máscara se resbaló por un segundo. «Beatriz, aléjate de ahí», gritó con una dureza que me erizó la piel. «Esto no es asunto tuyo». Pero Beatriz no se movió. Nuestros ojos se encontraron a través del vidrio y en ese momento silencioso entendí que no estaba completamente sola. Mi nieta, la única persona en esa casa que aún tenía corazón, sabía exactamente lo que estaba pasando. El sonido de mis pasos en el pavimento mojado era lo único que rompía el silencio de esa noche de octubre, mientras caminaba hacia el pequeño apartamento que había conseguido alquilar con los pocos ahorros que me quedaban en la cuenta, que Diana y Miguel no habían descubierto aún. La lluvia había comenzado a caer cuando salí de la casa, como si el cielo quisiera llorar conmigo, y ahora empapaba mi ropa mientras arrastraba la maleta por la acera irregular. 3 meses antes, todo había sido diferente. Recordaba vívidamente esa tarde de julio, cuando Diana había llegado con flores frescas del mercado, esas margaritas amarillas que tanto me gustaban. El aroma llenó la cocina mientras preparaba la cena, y por un momento, la casa se sintió como antes, cuando ella era pequeña, y corríamos juntas por el jardín. «Mamá, qué rico huele», había dicho, abrazándome por detrás mientras yo revolvía la salsa. Sus brazos se sentían cálidos, genuinos, o al menos eso creí. Ahora, mientras buscaba las llaves del apartamento en mi bolso, me daba cuenta de todas las señales que había ignorado. Esa tarde de las margaritas, Diana había insistido en revisar mis medicamentos. «Déjame organizártelos, mamá. No queremos que te confundas con las dosis». Sus dedos habían tocado cada frasco con cuidado, leyendo las etiquetas, preguntando sobre cada prescripción. En ese momento pensé que era amor filial. Ahora entendía que era reconnaissance. La puerta del apartamento se abrió con un chirrido que me recordó lo viejo que era el edificio. Una sola habitación con ventana a un callejón, un baño diminuto y una cocina que apenas cabía una persona. Qué diferente era de mi casa espaciosa, con su jardín lleno de rosas que había cultivado durante 20 años, con la sala donde había celebrado cada cumpleaños de Diana, cada Navidad, cada momento importante de nuestras vidas. Me senté en la cama dura y saqué los extractos bancarios de mi bolso. Los números bailaban frente a mis ojos bajo la luz amarillenta de la lámpara. Julio, menos 10.000. Agosto, menos 10.000. Septiembre, menos 10.000. Un patrón perfecto, sistemático, calculado. No eran retiros impulsivos o gastos de emergencia. Era un plan. ¿Cuándo había comenzado todo esto? Traté de recordar el momento exacto en que mi hija había cambiado, pero era como intentar atrapar humo con las manos.
Los cambios habían sido tan graduales, tan sutiles, que no me había dado cuenta hasta que fue demasiado tarde. Primero fueron las sugerencias gentiles. «Mamá, ¿no crees que deberías tener ayuda con las finanzas? Es mucha responsabilidad para alguien de tu edad». Luego vinieron las ofertas de ayuda. «Déjame manejar tus cuentas, así no tienes que preocuparte, por nada». Recordé vívidamente la cena de marzo, cuando Miguel había sugerido que deberíamos modernizar el manejo del dinero. Él había estado particularmente encantador esa noche. Había traído vino caro y había cocinado mi plato favorito. «Valeria, querida», había dicho mientras cortaba el pollo con movimientos precisos. «En estos tiempos es importante tener todo digitalizado. Las cuentas en línea son mucho más seguras». Diana había asentido con entusiasmo, sus ojos brillando, con lo que entonces interpreté como preocupación genuina por mi bienestar. «Es verdad, mamá, y así podemos ayudarte si necesitas algo urgente. Imagínate si te pasa algo y no podemos acceder a tus cuentas para pagarte el hospital». El hospital. Otra vez esa referencia sutil a mi edad, a mi fragilidad, a mi supuesta incapacidad. Ahora veía el patrón. Cada conversación, cada sugerencia, cada gesto de amor había sido diseñado para hacerme sentir incompetente, para justificar su control sobre mi vida. Esa noche de marzo, después de 3 copas de vino, que Miguel siguió llenando cada vez que yo no miraba, había accedido a darles acceso a una de mis cuentas, solo para emergencias. Había insistido, solo si realmente necesito ayuda. Diana había sonreído y me había besado la frente. «Por supuesto, mamá. Solo queremos cuidarte, cuidarme». La palabra ahora tenía un sabor amargo en mi boca. Me levanté y caminé hacia la pequeña ventana del apartamento. El callejón estaba oscuro, iluminado apenas por una farola parpadeante que creaba sombras danzantes en las paredes húmedas. En la distancia podía ver las luces de mi antiguo barrio, donde mi casa brillaba cálidamente en la noche. Mi casa, donde había plantado cada rosa del jardín con mis propias manos, donde había pintado cada pared, elegido cada mueble, creado cada recuerdo. La casa que ahora Diana y Miguel habitaban como si fuera suya, durmiendo en mi cama, usando mi vajilla, viviendo mi vida mientras yo estaba aquí, en este apartamento que olía a humedad y a soledad. Pero había algo más que me carcomía por dentro, algo peor que la traición financiera. Era la forma en que Diana me había mirado esa tarde cuando me echó. No había una pizca de culpa en sus ojos. No había dolor por lo que me estaba haciendo. Solo había impaciencia, como si yo fuera un obstáculo que finalmente había logrado remover de su camino. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? Meses, años. Me senté de nuevo en la cama y cerré los ojos, tratando de recordar cada detalle de los últimos tiempos. Las conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba a una habitación. Las llamadas telefónicas que Miguel hacía en el jardín. La forma en que Diana había empezado a hablarme como si fuera una niña pequeña. Y Beatriz. Mi nieta había estado más callada en los últimos meses, más reservada. Varias veces la había encontrado mirándome con una expresión extraña, como si quisiera decirme algo pero no se atreviera. ¿Sabía ella lo que estaba pasando? ¿Había sido testigo de las conversaciones de sus padres? ¿Había visto cómo planeaban deshacerse de mí? La lluvia seguía golpeando la ventana con un ritmo hipnótico. En la distancia, un reloj dio las 11 de la noche. 11 campanadas que marcaron el final de mi vida anterior y el comienzo de algo que aún no sabía definir. No era solo rabia lo que sentía. Era algo más profundo, más frío. Era la comprensión clara y terrible de que las personas en las que más había confiado me habían traicionado de la manera más cruel posible. Pero mientras estaba ahí sentada, en ese apartamento pequeño y triste, algo empezó a cambiar dentro
de mí. La tristeza comenzó a transformarse en algo más sólido, más útil. La humillación se estaba convirtiendo en determinación. Diana y Miguel creían que habían ganado, que me habían neutralizado, que ya no era una amenaza para sus planes. Se equivocaban. La mañana siguiente llegó con un silencio extraño que me despertó antes del amanecer. No había sonidos familiares, ni el café percolando en la cocina, ni los pasos de Diana preparándose para el trabajo, ni la ducha de Miguel corriendo en el baño principal. Solo el zumbido distante del tráfico y el goteo persistente del grifo del apartamento que aún no había logrado reparar. Me vestí lentamente, eligiendo mi ropa con más cuidado del habitual. Un traje azul marino que había comprado para la graduación de Beatriz, zapatos cómodos pero elegantes, el collar de perlas que había sido de mi madre. Si iba a enfrentarme a la verdad completa de lo que Diana y Miguel me habían hecho, quería hacerlo con dignidad. El banco abría a las 9, pero llegué 20 minutos antes y esperé en mi auto, observando a los empleados llegar uno por uno. Conocía a la mayoría de ellos. Había sido cliente de esa sucursal durante 15 años, desde que me mudé al barrio. La señora Rodríguez, la gerente, siempre me preguntaba por Diana cuando iba a hacer mis transacciones. ¿Cómo está su hija, señora Valeria? Debe estar muy orgullosa de ella. Orgullosa. La palabra resonaba en mis oídos con un eco burlesco mientras esperaba que abrieran las puertas de vidrio. ¿De qué exactamente debería estar orgullosa? ¿De haber criado a una hija capaz de robarme sistemáticamente? ¿De haber sido tan ingenua que no me di cuenta durante años? Cuando finalmente entré al banco, mis pasos resonaron en el piso de mármol con una determinación que no había sentido en meses. La señora Rodríguez me recibió con su sonrisa profesional habitual, pero noté algo diferente en sus ojos cuando le expliqué lo que necesitaba. Señora Valeria, necesito que me muestre todos los movimientos de mi cuenta de ahorros de los últimos 3 años. Todos. Y quiero copias impresas de cada transacción. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Sus dedos se movieron rápidamente sobre el teclado, pero su expresión se volvió cada vez más seria a medida que los números aparecían en la pantalla. Señora Valeria, murmuró finalmente, veo que ha habido actividad considerable en su cuenta. Actividad considerable. Un eufemismo bancario para decir que me habían saqueado. Muéstremelo todo, le dije, y me senté en la silla frente a su escritorio, preparándome para ver la magnitud completa de la traición. Los papeles que me entregó pesaban más que mi bolso. Página tras página de transferencias, retiros, movimientos que yo nunca había autorizado. Pero no eran solo los $10,000 mensuales que había descubierto. Había más, mucho más. Aquí, en febrero. La señora Rodríguez señaló una línea con su dedo. Se retiró una suma considerable para lo que aparece registrado como gastos médicos de emergencia. $25,000. En febrero yo había estado perfectamente sana. Ni siquiera había tenido un resfriado. Y aquí, en diciembre pasado, continuó, volteando la página. Otra transferencia grande marcada como reparaciones de la casa. $30,000. La casa no había necesitado reparaciones. Al contrario, Diana se había quejado de que todo estaba demasiado anticuado y necesitaba renovación. Renovación. Por supuesto. Con mi dinero habían estado renovando mi propia casa, preparándola para vivir sin mí. Cada mejora, cada mueble nuevo, cada electrodoméstico que había aparecido misteriosamente había sido pagado con mis ahorros mientras ellos me hacían creer que eran regalos de su generosidad. Señora Rodríguez, le dije tratando de mantener la voz estable. Quiero saber quién autorizó estas transacciones. Quiero ver las firmas, los documentos, todo. Su rostro se tensó. Bueno, según nuestros registros, estas transacciones fueron
autorizadas por usted o por las personas que tienen poder legal para manejar sus finanzas. Poder legal. Yo nunca le di poder legal a nadie sobre mis finanzas. La señora Rodríguez desapareció hacia la oficina del fondo y regresó con una carpeta gruesa. Mis manos temblaron cuando abrió el primer documento. Mi firma estaba ahí, clara como el día, en un poder notarial que supuestamente había otorgado a Diana y Miguel en septiembre del año pasado. Pero yo recordaba septiembre. Había sido el mes en que había tenido esa terrible gripe que me mantuvo en cama durante 2 semanas. Diana había insistido en cuidarme, en llevarme medicamentos, en no dejar que me levantara ni para cocinar. «Descansa, mamá. Yo me encargo de todo». Se había encargado de todo, efectivamente, incluido hacer que firmara documentos mientras estaba medicada y confundida por la fiebre. Recordaba vagamente algunas ocasiones en que me había puesto papeles frente a la cara. Solo unas cosas del seguro médico, mamá. Nada importante. Yo había firmado sin leer, confiando en ella completamente. «Esta firma», le dije a la señora Rodríguez señalando el documento. Yo la hice, pero no sabía lo que estaba firmando. Me dijeron que eran papeles del seguro médico. La expresión de la gerente cambió a una de incomodidad profesional. «Señora Valeria, entiendo su preocupación, pero legalmente, este documento parece estar en orden. Está notarizado y...» «¿Quién fue el notario?», la interrumpí. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esta conspiración. Revisó el documento y me dio un nombre que no reconocí. Tomás Mendoza, notario público. Tomás. El nombre resonó en mi memoria. Miguel había mencionado a un Tomás varias veces los últimos meses. Un amigo del trabajo, había dicho. Un tipo muy útil para temas legales. Ahí estaba la conexión. No había sido casualidad que ese notario específico hubiera estado disponible para legalizar mi firma mientras yo estaba enferma. Todo había sido planeado, orquestado, ejecutado con una precisión que me hizo entender que Diana y Miguel habían estado preparando esto durante mucho más tiempo del que había imaginado. ¿Hay más documentos?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta por la expresión de la señora Rodríguez. Me mostró todo. Cambios en los beneficiarios de mis cuentas. Autorizaciones para que ellos pudieran hacer transacciones sin mi presencia. Incluso un documento que les daba derecho a acceder a mi caja de seguridad del banco. Mi caja de seguridad. Ahí guardaba las joyas de mi madre. Algunos bonos del gobierno. Documentos importantes. ¿Han accedido a mi caja de seguridad? Más tecleo en la computadora. Sí, señora. La última vez fue hace 3 semanas. 3 semanas. Justo antes de que me echaran de la casa. Habían estado asegurándose de que no quedara nada de valor que pudiera usar para defenderme o sobrevivir por mi cuenta. Salí del banco con una montaña de papeles y una claridad terrible sobre la magnitud de lo que me habían hecho. No era solo robo. Era un plan sistemático para vaciarme económicamente y luego deshacerse de mí cuando ya no tuviera nada que ofrecerles. Pero mientras caminaba hacia mi auto, algo cambió en mi interior. La víctima asustada que había entrado al banco se estaba transformando en algo diferente. Diana y Miguel habían cometido un error fundamental. Habían subestimado a la mujer que me había convertido después de años de criarlos, protegerlos y sacrificarme por ellos. Ahora era mi turno de planear. Y a diferencia de ellos, yo no iba a necesitar mentiras para ganar esta guerra. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de humillaciones calculadas que Diana y Miguel orquestaron con una crueldad que no había imaginado posible. No era suficiente haberme robado y echado de mi casa. Ahora necesitaban asegurarse de que todo el mundo creyera su versión de la historia. El primer golpe llegó el martes por la mañana, cuando Lucía me llamó al apartamento con voz temblorosa. «Valeria, cariño,
Acabo de ver algo en Facebook que me tiene muy preocupada. Su tono tenía esa mezcla de compasión y curiosidad mórbida que reconocí inmediatamente. ¿Qué viste, Lucía? Diana publicó algo sobre ti. Dice que has estado teniendo problemas de memoria y que tuvieron que tomar decisiones difíciles para tu seguridad. Me senté pesadamente en la cama del apartamento, sintiendo cómo la sangre se me helaba en las venas. ¿Qué más dice? Habla de episodios de confusión, de que te perdiste en el supermercado la semana pasada, de que olvidaste pagar las cuentas durante meses. Lucía hizo una pausa. Valeria, yo sé que eso no es cierto, pero la gente está comentando. Algunos expresan su apoyo a Diana por tomar decisiones tan difíciles. Decisiones difíciles. Como si echarme de mi propia casa hubiera sido un acto de amor filial. Colgué el teléfono e inmediatamente busqué el perfil de Diana en mi viejo teléfono. Ahí estaba. Una publicación larga, llena de emojis de corazones tristes y palabras cuidadosamente elegidas para pintar el retrato de una hija devota cuidando a una madre que se estaba deteriorando mentalmente. Ha sido el periodo más difícil de nuestras vidas, había escrito. Ver a mamá luchar con la confusión y los olvidos nos rompe el corazón. Después de mucha oración y consulta médica, tuvimos que tomar la decisión de buscarle un lugar donde pueda recibir el cuidado que necesita. Miguel y yo estamos devastados, pero sabemos que es lo mejor para ella. La publicación tenía cientos de reacciones y docenas de comentarios de personas que yo conocía, expresando su pena por la situación tan difícil de Diana. Algunos incluso elogiaban su madurez y responsabilidad al tomar decisiones tan valientes. La palabra me provocó náuseas. Lo que realmente habían hecho era crear una narrativa perfecta que explicaba mi ausencia y justificaba su control total sobre mi vida y mis bienes. Si yo aparecía en algún lugar reclamando que me habían robado, solo confirmaría su historia de que estaba confundida y delirante. El segundo golpe llegó esa misma tarde, cuando recibí una llamada del doctor Hernández, mi médico de cabecera, durante los últimos 10 años. Su voz sonaba formal, incómoda. Señora Valeria, he recibido una llamada de su hija Diana. Está muy preocupada por algunos comportamientos que ha observado en usted recientemente. ¿Qué comportamientos, doctor? Bueno, según ella, ha habido episodios de confusión, pérdida, de memoria a corto plazo, algunas acusaciones infundadas contra miembros de la familia. Hizo una pausa significativa. Creo que sería bueno que viniera a verme para una evaluación completa. Una evaluación completa. Entendí inmediatamente lo que estaba pasando. Diana no solo había creado una narrativa pública sobre mi supuesto deterioro mental, estaba construyendo un expediente médico que lo respaldara. Si el doctor Hernández documentaba síntomas de demencia en mi historial, tendrían la justificación legal perfecta para todo lo que me habían hecho. Doctor, le dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Me siento perfectamente lúcida y en control de mis facultades mentales. Si Diana le ha dicho algo diferente, creo que deberíamos hablar de esto en persona, pero con testigos presentes. Su respuesta fue un silencio incómodo. Bueno, señora Valeria, entiendo que los pacientes, en las primeras etapas de deterioro cognitivo, a menudo no se dan cuenta de sus síntomas. Colgué el teléfono antes de que pudiera terminar la frase. Era inútil. Diana había llegado primero, había plantado las semillas de duda en la mente del doctor, y ahora cualquier cosa que yo dijera en mi defensa sonaría exactamente como lo que una persona con demencia diría. El tercer golpe fue el más cruel de todos. Llegó el viernes por la tarde, cuando vi un auto conocido estacionado frente al edificio de apartamentos. Era Beatriz, mi nieta,
Pero no estaba sola. Diana salió del auto con ella y pude ver desde mi ventana cómo hablaban en la acera antes de que Beatriz se dirigiera hacia la entrada del edificio. Cuando tocó a mi puerta, corrí a abrirla, desesperada por ver una cara amiga, por tener a alguien que me creyera. Pero cuando vi la expresión de Beatriz, supe que algo había cambiado. «Abuela», me dijo, y su voz sonaba extraña, ensayada. «Mamá me pidió que viniera a verte. Beatriz, mi amor, gracias a Dios. Necesito que sepas lo que realmente está pasando». Pero ella me interrumpió, evitando mi mirada. «Abuela, mamá está muy preocupada por ti. Dice que has estado diciendo cosas que no son ciertas, que estás confundida». Las palabras me golpearon como una bofetada física. «¿Tú también crees eso de mí?». Beatriz finalmente me miró y vi algo que me rompió el corazón. Miedo. No miedo de mí, sino miedo de algo más. Algo que la había silenciado, efectivamente. «Abuela, mamá dice que si sigues diciendo esas cosas sobre ella y papá Miguel, van a tener que buscar ayuda profesional para ti». Ayuda profesional. Un eufemismo para institucionalización forzada. Diana no solo había neutralizado mi capacidad de defenderme, había amenazado a mi propia nieta para asegurar su silencio. «Beatriz», le dije suavemente, «¿qué te dijeron exactamente?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dijeron que si yo te seguía la corriente con tus delirios, podrían perder la custodia de mí, que los servicios sociales podrían pensar que no son buenos padres si permiten que alguien con problemas mentales influencie a una menor». Ahí estaba, la amenaza final, la que garantizaba el silencio de la única persona en mi familia que podría haber testificado a mi favor. Diana había usado el amor de Beatriz por mí como un arma contra ambas. Después de que Beatriz se fue, después de ese abrazo forzado y esas palabras vacías sobre mejorarme pronto, me senté en la oscuridad de mi apartamento y entendí completamente el alcance de lo que Diana y Miguel habían construido. No era solo un robo financiero, era un asesinato social completo. Habían matado mi reputación, mi credibilidad, mis relaciones. Habían creado una realidad alternativa donde yo era la villana de mi propia historia. Una anciana confundida que acusaba falsamente a sus cuidadores devotos. Y lo habían hecho tan meticulosamente que cualquier intento de defenderme solo confirmaría su narrativa. Pero mientras estaba ahí sentada en la penumbra, algo comenzó a cristalizarse en mi mente. Diana y Miguel habían cometido un error fundamental en su plan perfecto. Habían asumido que yo era la misma mujer débil y confiada que habían estado manipulando durante años. No sabían que la mujer que había salido de esa casa con una maleta no era la misma que había entrado. No sabían que la humillación puede ser el combustible más poderoso para la transformación. Y definitivamente no sabían que yo había aprendido algo valioso de ellos, que las guerras no siempre se ganan con gritos y confrontaciones directas. Veces se ganan en silencio, con paciencia y con la clase de planificación meticulosa que ellos creían que solo ellos dominaban. Era hora de demostrarles que estaban equivocados. La transformación no llegó como un rayo en una noche de tormenta. Llegó como el amanecer, gradual, silenciosa, pero implacable. Me desperté el lunes por la mañana y por primera vez en semanas no sentí el peso aplastante de la desesperación en el pecho. En su lugar había algo nuevo, algo frío y calculado, que me llenaba de una energía extraña. Me vestí con cuidado, eligiendo ropa que proyectara competencia y claridad mental. Nada de los colores apagados que había estado usando desde que me mudé al apartamento. Hoy llevaba el traje rojo que había comprado para la boda de la hija de Lucía, el que me hacía ver poderosa y en control. Si iba a comenzar mi contraataque,
Necesitaba verme como alguien que no podía ser descartada fácilmente. Mi primera parada fue la biblioteca pública, donde pasé 3 horas investigando todo lo que pude sobre fraude financiero, abuso de ancianos y los recursos legales disponibles para víctimas como yo. No era suficiente estar enojada. Necesitaba estar informada. Necesitaba entender exactamente qué leyes habían violado Diana y Miguel y cómo podía usar esas violaciones a mi favor. Tomé notas meticulosas en un cuaderno que escondí en el fondo de mi bolso. Cada artículo de ley, cada precedente legal, cada estrategia que encontré. La bibliotecaria, una mujer joven con anteojos que me recordaba a Beatriz, me ayudó a imprimir documentos y me mostró cómo usar las computadoras para acceder a registros públicos. ¿Está investigando para algún proyecto especial?, me preguntó con curiosidad genuina. Algo así. Le respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Estoy aprendiendo a protegerme. Desde la biblioteca fui directamente al bufete de abogados que había encontrado en mis búsquedas. No era el más grande ni el más prestigioso de la ciudad, pero según las reseñas en Internet, se especializaban en casos de abuso financiero de ancianos y tenían una tasa de éxito impresionante. El abogado que me recibió era más joven, lo que esperaba, tal vez de la edad de Diana, pero sus ojos tenían una intensidad que me dio esperanza. Se llamaba Sergio Morales, y cuando le expliqué mi situación, su expresión se volvió progresivamente más seria. «Señora Valeria», me dijo después de revisar todos los documentos que había traído. «Lo que me está describiendo es un caso clásico de explotación financiera sistemática, y el hecho de que hayan usado su estado de salud temporal para obtener documentos legales fraudulentos hace que sea aún más grave». Fraudulentos. Era la primera vez que alguien en posición de autoridad confirmaba lo que yo sabía en mi corazón, que lo que Diana y Miguel habían hecho no era legal, sin importar qué papeles tuvieran. «¿Qué podemos hacer?», pregunté, sintiendo cómo la esperanza comenzaba a reemplazar la resignación en mi pecho. «Primero, vamos a congelar todas sus cuentas inmediatamente. Tengo contactos en el banco que pueden ayudarnos a detener cualquier actividad adicional mientras investigamos. Segundo, vamos a documentar todo, cada transacción, cada documento firmado bajo coacción, cada mentira que han difundido sobre su estado mental». Sergio se inclinó hacia adelante y pude ver en sus ojos la misma determinación que estaba creciendo en mí. «Pero necesito que entienda algo, señora Valeria. Esto va a ser una batalla larga y ellos van a contraatacar. Van a intensificar la narrativa sobre su supuesto deterioro mental. Van a traer testigos. Van a presentar evidencia de su incompetencia. Tiene que estar preparada para eso». «Estoy preparada», le dije, y por primera vez en semanas realmente lo creía. Esa tarde regresé al apartamento con una carpeta llena de documentos legales y un plan de acción claro. Pero antes de implementar cualquier estrategia legal, tenía algo más importante que hacer. Necesitaba evidencia adicional y sabía exactamente dónde encontrarla. Marco, el portero del edificio donde vivía Diana antes de mudarse a mi casa, había sido siempre amable conmigo. Solía preguntarme por Diana cuando la visitaba, y más de una vez me había comentado sobre las mejoras que había notado en su estilo de vida durante el último año. «Señora Valeria», me dijo cuando aparecí en su edificio esa tarde. «Qué sorpresa verla por aquí. ¿Cómo está Diana?» «Bien, Marco, pero tengo una pregunta un poco extraña para hacerte». Saqué un billete de $20 de mi bolso y se lo entregué. «¿Recuerdas si Diana y Miguel han estado haciendo muchas compras grandes últimamente? ¿Muebles nuevos? ¿Electrónicos? Ese tipo de cosas». Marco tomó el dinero sin inmutarse. Había trabajado en edificios de clase media, el
tiempo suficiente para saber cuándo alguien necesitaba información discreta. Ahora que lo mencionas, sí. En los últimos meses han estado subiendo cajas constantemente, televisores nuevos, una nevera cara, muebles de diseñador. Incluso contrataron a una empresa de decoración para remodelar todo el apartamento. ¿Una empresa de decoración? Sí, Espacios Elegantes, creo que se llamaba. Estuvieron aquí durante semanas, cambiaron todo, pisos, pintura, muebles. Debe haber costado una fortuna. Una fortuna. Mi fortuna. Diana y Miguel no solo me habían robado dinero, habían usado mis ahorros para financiar un estilo de vida lujoso, mientras planeaban deshacerse de mí. ¿Y sabes si documentaron el trabajo? ¿Fotos del antes y después? ¿Ese tipo de cosas? Marco sonrió con complicidad. La empresa de decoración publicó fotos en su página web e Instagram. Están muy orgullosos del trabajo que hicieron aquí. Esa noche, en mi apartamento, encontré exactamente lo que Marco había mencionado. La página web de Espacios Elegantes tenía una sección de proyectos destacados, y ahí estaba, el apartamento de Diana, completamente transformado, con fotos de antes y después, que mostraban claramente la magnitud de la renovación. Pero lo más importante estaba en la descripción del proyecto. Renovación completa de apartamento de lujo. Presupuesto, $45,000. Proyecto completado en marzo de 2024. $45,000. En marzo, exactamente cuando mis extractos bancarios mostraban esos gastos médicos de emergencia y reparaciones de la casa, que yo nunca había autorizado conscientemente. Imprimí todo. Las fotos, las descripciones, incluso los comentarios de Instagram, donde Diana había etiquetado la cuenta de la empresa de decoración con corazones y mensajes de agradecimiento. Era evidencia tangible de cómo habían gastado mi dinero. Evidencia que contradecía directamente cualquier afirmación de que los retiros habían sido para gastos legítimos relacionados conmigo. Mientras organizaba los documentos en mi mesa, de cocina, me di cuenta de que ya no era la mujer asustada y confundida que había salido de su casa con una maleta. Era alguien diferente. Alguien que había aprendido a investigar, a planificar, a reunir evidencia. Diana y Miguel habían creído que me conocían, que sabían exactamente cómo reaccionaría a su traición. Habían asumido que me colapsaría bajo el peso de la humillación y la confusión, que aceptaría su versión de los eventos sin pelear. Se habían equivocado completamente. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Sergio, mi abogado. Señora Valeria, tengo noticias. Logré congelar sus cuentas esta tarde. Diana y Miguel intentaron hacer una transferencia grande esta mañana y se encontraron con que el banco había bloqueado todas las transacciones pendientes de investigación. Sonreí por primera vez en semanas. ¿Cómo reaccionaron? Según mi contacto en el banco, Diana llamó furiosa, exigiendo saber qué había pasado. Cuando le dijeron que usted había iniciado una investigación por fraude, colgó sin decir otra palabra. Ahora sabían que había comenzado a pelear. Pronto empezarían a contraatacar con más intensidad, pero esta vez estaría preparada. Ya no era su víctima indefensa, era su adversaria. La respuesta de Diana no se hizo esperar. Al día siguiente, mientras revisaba los documentos que Sergio me había enviado, recibí la primera señal de que habían entendido que yo no iba a desaparecer silenciosamente como habían planeado. Mi teléfono comenzó a sonar a las 6 de la mañana. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, la voz era inconfundiblemente familiar. «Mamá, soy yo». Diana sonaba diferente. Ya no tenía esa frialdad calculada de la semana anterior. Ahora había algo desesperado en su tono, algo que me hizo entender que el congelamiento de las cuentas había alterado sus planes más de lo que habían anticipado. «Hola, Diana».
Mi voz salió más calmada de lo que me sentía. Mamá, necesitamos hablar. Creo que ha habido un malentendido. Terrible. El banco me llamó ayer y... Se detuvo, como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente. Mamá, ¿por qué les dijiste que te habíamos robado? Sabes que eso no es cierto. Ahí estaba. La misma manipulación de siempre, pero ahora podía verla claramente. La forma en que ponía la responsabilidad en mí, como si yo fuera la que había creado el problema con mis malentendidos y mis confusiones. Diana, voy a colgar ahora. Cualquier comunicación futura debe ser a través de mi abogado. ¿Tu abogado? Su voz subió una octava. Mamá, no necesitas un abogado. Somos familia. Podemos resolver esto entre nosotros. ¿Cómo resolvieron lo de echarme de mi propia casa? El silencio que siguió fue revelador. Diana estaba recalculando, tratando de encontrar un nuevo ángulo de ataque. Mamá, si no retiras esas acusaciones del banco, vamos a tener que tomar medidas más drásticas. Miguel ha estado hablando con un médico especialista en estos temas. Podríamos buscar una orden de tratamiento involuntario si tu estado mental continúa deteriorándose. Tratamiento involuntario. La amenaza final. Si no me sometía a su voluntad, usarían el sistema legal para declararme incompetente mentalmente e institucionalizarme por la fuerza. ¡Hazlo!, le dije con una voz que no reconocí como mía. Inténtalo. Colgué antes de que pudiera responder y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, me sentí completamente en control. Las siguientes 48 horas fueron una escalada de ataques coordinados que confirmaron todo lo que Sergio me había advertido. Diana y Miguel no solo intensificaron su campaña de difamación, la sofisticaron. El miércoles por la mañana, Lucía me llamó nuevamente, esta vez con más urgencia en la voz. Valeria, cariño, necesito contarte algo. Diana vino a verme ayer y trajo a un doctor con ella. ¿Un doctor? Sí, un tal doctor Ramírez, especialista en geriatría, dijo. Me preguntaron si había notado cambios en tu comportamiento últimamente, si había presenciado episodios de confusión o agresividad. Mi sangre se heló. ¿Y qué les dijiste? Les dije la verdad, que te veías perfectamente lúcida cada vez que hablábamos. Pero Valeria... Lucía hizo una pausa. El doctor tenía un formulario oficial. Estaba documentando testimonios de testigos sobre tu estado mental. Diana le dijo que habías amenazado con hacerles daño físico. Amenazas de violencia. Otra mentira cuidadosamente construida para su expediente. Si podían establecer que yo era no solo mentalmente incompetente, sino también potencialmente peligrosa, tendrían todas las justificaciones legales que necesitaban para quitarme cualquier resto de autonomía. Lucía, necesito pedirte un favor, muy importante. ¿Estarías dispuesta a escribir una declaración jurada sobre mi estado mental real? Sobre las conversaciones que hemos tenido y cómo me has visto comportarme. Por supuesto, cariño. Cualquier cosa que necesites. Esa tarde, mientras Lucía escribía su declaración en mi apartamento, recibí otra llamada. Esta vez era Beatriz, pero su voz sonaba extraña, como si estuviera leyendo un guión. Abuela, mamá me pidió que te llamara para ver cómo estás. Estoy bien, mi amor. ¿Cómo estás tú? Estoy preocupada por ti, abuela. Mamá dice que has estado diciendo cosas muy extrañas sobre nosotros y que el doctor piensa que podrías necesitar ayuda especializada. Pude escuchar voces susurrando en el fondo. Diana estaba ahí, dirigiendo la conversación. Beatriz, le dije suavemente. ¿Hay alguien contigo ahora mismo? Una pausa.
Sí, mamá está aquí. Dice que debo preguntarte si has estado tomando tus medicamentos correctamente. Medicamentos. Otra semilla de duda plantada estratégicamente. La implicación era que yo tenía algún tipo de prescripción para problemas mentales y que mi comportamiento errático se debía a que no la estaba siguiendo correctamente. Beatriz, ¿puedes hablarme desde tu cuarto? ¿A solas? No, abuela. Mamá dice que es mejor que todas las conversaciones sean supervisadas por ahora, para tu seguridad. Esa noche Sergio me llamó con una urgencia que me puso inmediatamente en alerta. Señora Valeria, acabo de recibir una notificación oficial. Diana y Miguel han presentado una petición ante el tribunal para obtener la tutela legal completa sobre usted, alegando incompetencia mental. La habitación pareció inclinarse. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que han iniciado un proceso legal para declararla oficialmente incapaz de manejar sus propios asuntos. Si tienen éxito, tendrán control total sobre sus finanzas, decisiones médicas e incluso dónde vive. ¿Cuánto tiempo tenemos? La audiencia está programada para la próxima semana. Han presentado documentación médica, testimonios de testigos y evidencia de lo que llaman comportamiento errático y acusaciones paranoides. Era perfecto, diabólicamente perfecto. Diana y Miguel habían convertido mi intento de defenderme en evidencia de mi incompetencia mental. Cada paso que había dado para recuperar mi dinero, cada documento que había reunido, cada conversación con mi abogado, lo habían retorcido para que pareciera la conducta de una mujer desesperada y confundida. Sergio, ¿qué tan fuerte es su caso? Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Señora Valeria, han construido un expediente muy convincente. Tienen documentación médica, testimonios y la narrativa de que usted está haciendo acusaciones falsas contra familiares que solo quieren cuidarla. Pero, ¿tenemos alguna posibilidad? Sí, pero necesitamos algo más que documentos bancarios y teorías sobre fraude. Necesitamos evidencia irrefutable de que ellos han estado mintiendo sistemáticamente. Algo tan claro que no pueda ser interpretado como el delirio de una mente confundida. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama del apartamento, mirando el techo agrietado y escuchando los sonidos de la ciudad que nunca dormía, entendí que había llegado al momento decisivo. Diana y Miguel habían jugado cada carta que tenían. Habían usado el sistema legal, el sistema médico, la opinión pública y el chantaje emocional. Pero habían cometido un error crucial. En su prisa por neutralizarme, habían revelado exactamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger su fraude. Y esa desesperación, esa escalada agresiva, iba a convertirse en su perdición. Porque yo también tenía cartas que aún no había jugado, y mañana iba a comenzar a jugarlas, una por una, hasta que su castillo de mentiras se derrumbara completamente. La guerra había comenzado oficialmente, y esta vez yo tenía la ventaja de saber exactamente contra qué estaba luchando. La idea llegó a mí en la madrugada del jueves, mientras releía por enésima vez todos los documentos que había reunido. Era algo tan simple que casi me avergonzó no haberlo pensado antes. Diana y Miguel habían sido meticulosos documentando su versión de los eventos, pero en su arrogancia habían dejado un rastro digital de sus propias mentiras. Me vestí antes del amanecer y caminé hasta la biblioteca, donde la misma bibliotecaria joven me recibió con una sonrisa de reconocimiento. ¿Más investigación legal?, me preguntó mientras me ayudaba a acceder a una computadora. Algo así, le respondí, pero esta vez estoy buscando redes sociales. Lo que encontré superó mis expectativas más salvajes. Diana no había podido resistir la tentación de documentar su nueva vida próspera en Instagram y Facebook. Foto tras foto de su apartamento renovado, de cenas en restaurantes caros, de ropa de diseñador,
de vacaciones que definitivamente no podían costear con sus salarios. Pero lo más revelador estaba en las fechas. Una foto de Diana brindando con champán caro estaba fechada exactamente el día después de uno de los retiros más grandes de mi cuenta. Una imagen de Miguel mostrando un reloj nuevo coincidía con otra transferencia médica de emergencia. Era como si hubieran estado celebrando cada vez que me robaban. Capturé cada imagen, cada fecha, cada comentario. Pero el verdadero tesoro lo encontré en la cuenta de Instagram de Miguel. Era menos cuidadoso que Diana con su privacidad. Y en sus historias guardadas había evidencia aún más comprometedora. Un video de él riéndose mientras mostraba una botella de whisky de $500 tenía una fecha que coincidía exactamente con un retiro marcado como gastos médicos urgentes para Valeria. En el video, claramente embriagado, Miguel decía: «Salud por los viejos tontos que no saben manejar su dinero». Los viejos tontos. Ahí estaba, en sus propias palabras, su verdadera opinión sobre mí. Y lo había grabado él mismo, sin darse cuenta de que algún día esas palabras podrían usarse en su contra. Había más. Mensajes de texto entre Diana y sus amigas que había publicado como capturas de pantalla, presumiendo sobre cómo había convencido a su madre de darles control financiero. La vieja está tan confundida que ni siquiera se dio cuenta. Había escrito en uno de ellos: «Miguel y yo finalmente podremos vivir como merecemos». Imprimí todo, cada foto, cada comentario, cada fecha comprometedora. Cuando terminé tenía más de 50 páginas de evidencia que mostraban no solo el fraude financiero, sino la celebración cruel que habían hecho de él. Mi siguiente parada fue inesperada, pero necesaria. Recordaba que Marco, el portero, había mencionado que Diana y Miguel habían estado recibiendo muchas entregas de lujo. Si podía obtener registros de esas entregas, tendría aún más evidencia de cómo habían gastado mi dinero. «Marco, Lea», dije cuando llegué a su edificio. «Necesito otro favor. Un favor importante que podría ayudar a una anciana a recuperar el dinero que le robaron». Sus ojos se iluminaron con interés. «¿Qué necesita, señora Valeria?» «¿Llevan registros de las entregas? ¿Especialmente las de artículos caros?» Marco sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Por supuesto. El edificio requiere que registremos todas las entregas de valor alto para el seguro». Desapareció en su oficina y regresó con una carpeta gruesa. «Aquí tiene todo lo que han recibido Diana y Miguel en los últimos 6 meses». Los registros eran una mina de oro. Televisores de pantalla grande, electrodomésticos de lujo, muebles de diseñador, joyería cara, incluso un piano que había costado $15,000. Cada entrega estaba fechada y documentada, y las fechas coincidían perfectamente con los retiros de mi cuenta bancaria. «Marco, ¿estarías dispuesto a testificar sobre estas entregas si fuera necesario? Señora Valeria, si alguien está robando a una anciana, por supuesto que testificaré. Mi propia madre tiene 80 años. Sé lo que es preocuparse porque alguien se aproveche de ella». Esa tarde, cuando me reuní con Sergio en su oficina para mostrarle toda la evidencia que había reunido, su expresión cambió completamente. «Señora Valeria, esto es extraordinario». Revisaba las fotos de redes sociales con incredulidad creciente. «Han documentado su propio crimen. Es como si hubieran creado una confesión fotográfica de cada $1 que le robaron. ¿Es suficiente para detener la audiencia de tutela?» «No solo es suficiente para detenerla», dijo con una sonrisa que me llenó de esperanza por primera vez en semanas. «Es suficiente para presentar cargos criminales, fraude financiero, abuso de ancianos, falsificación de documentos. Diana y Miguel van a enfrentar consecuencias mucho más serias que simplemente devolver su dinero». Pero la verdadera victoria llegó esa noche,
cuando recibí una llamada inesperada. Era Beatriz, y esta vez su voz sonaba diferente. Estaba susurrando, claramente tratando de no ser escuchada. «Abuela, necesito verte. A solas. Hay algo que necesitas saber». Nos encontramos en un café a unas cuadras de mi apartamento. Beatriz llegó con los ojos rojos de llorar y las manos temblando. «Abuela, siento mucho no haberte creído antes. Siento mucho no haber sido valiente. Mi amor, tú no tienes nada de qué disculparte». «Sí tengo», insistió, «porque he estado escuchando las conversaciones de mamá y papá Miguel y grabé algo que necesitas escuchar». Sacó su teléfono y reprodujo una grabación de audio. Era Diana y Miguel hablando en su apartamento, creyendo que Beatriz estaba dormida. «¿Crees que la vieja loca realmente puede causarnos problemas?». Era la voz de Diana. «No, imposible», respondía Miguel. «Hemos construido un caso perfecto. Para mañana estará internada en una institución mental y tendremos control total de todo su dinero. ¿Y si el abogado presenta evidencia?». «¿Qué evidencia?». «Somos nosotros contra una anciana confundida. El médico ya está preparado para testificar sobre su deterioro mental. Y tenemos testimonios de que ha estado haciendo acusaciones paranoides. Había más. Hablaban sobre cómo habían planeado todo desde el principio, sobre cómo habían esperado años para que yo fuera lo suficientemente mayor para ser considerada vulnerable, sobre cómo habían estado gastando mi dinero como si fuera suyo, por derecho». «Beatriz», le dije con lágrimas en los ojos, «¿estás segura de que quieres hacer esto? Testificar contra tus padres va a ser...». «Abuela», me interrumpió, «ellos ya no son mis padres. Los padres no destruyen a las personas que aman por dinero». Esa noche, mientras organizaba toda la evidencia en mi apartamento, me di cuenta de que ya no era solo una víctima luchando por justicia. Era una mujer que había descubierto su propia fuerza, que había aprendido a investigar, a planificar, a convertir la traición en determinación. Diana y Miguel habían subestimado completamente a la mujer que habían intentado destruir. Habían creído que su plan era perfecto, que habían cubierto todos los ángulos. Pero mañana, en esa audiencia que ellos esperaban que fuera mi sentencia final, iban a descubrir que la mujer que habían echado de su propia casa no era la misma, que se presentaría ante el juez. Era alguien más fuerte, más inteligente y mucho más peligrosa de lo que jamás habían imaginado. El día de la audiencia amaneció gris y lluvioso, como si el cielo quisiera reflejar la gravedad de lo que estaba por suceder. Me desperté a las 5 de la mañana, no por nerviosismo, sino por una claridad mental que no había sentido en meses. Hoy se decidía todo. O Diana y Miguel lograban su objetivo final de declararme incompetente, o yo exponía la verdad completa de su traición. Me vestí con el mismo cuidado que un general preparándose para la batalla final. El traje negro que había usado para el funeral de mi madre, zapatos cómodos pero elegantes, el collar de perlas que me daba confianza. Cada detalle importaba. Necesitaba proyectar competencia, dignidad y, sobre todo, la lucidez mental que Diana y Miguel afirmaban que había perdido. Sergio me recogió a las 7 en punto. En el auto, repasamos una última vez nuestra estrategia. «Recuerde, señora Valeria, ellos van a presentar primero. Van a tratar de pintar un cuadro de una mujer confundida y potencialmente peligrosa. No reaccione. No importa qué mentiras digan. Nuestro turno llegará. ¿Y Beatriz? Está preparada. Su testimonio será devastador para ellos, pero necesita estar segura de que puede manejar la presión». Llegamos al juzgado 30 minutos antes de la audiencia. Diana y Miguel ya estaban ahí, acompañados por un abogado que reconocí como uno de los más caros de la ciudad. Claramente habían estado invirtiendo mi dinero no solo en lujos,
sino también en protección legal. Cuando Diana me vio, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido miedo. Era evidente que no esperaba que yo llegara, tan preparada, tan presentable, tan claramente competente. Miguel, por el contrario, mantuvo esa sonrisa arrogante que había aprendido a despreciar. Se acercó como si fuera a saludarme, pero Sergio se interpuso. «No hay conversaciones permitidas entre las partes antes de la audiencia», le dijo firmemente. La sala del tribunal se llenó rápidamente. Además de las partes legales, había testigos, de ambos lados. Vi a Lucía sentada en la galería, y mi corazón se llenó de gratitud por su lealtad. También reconocí al doctor Ramírez, el geriatra que Diana había traído para evaluar mi estado mental. Pero la sorpresa más grande llegó cuando vi a Beatriz entrar silenciosamente y sentarse en la parte de atrás, lejos de sus padres. Nuestros ojos se encontraron por un momento y en su mirada vi toda la determinación que necesitaba para seguir adelante. La jueza, una mujer de mediana edad con ojos penetrantes, llamó al orden y el abogado de Diana comenzó su presentación. «Su señoría, estamos aquí hoy por una situación desafortunada pero necesaria. La señora Valeria Mendoza, de 64 años, ha mostrado signos claros de deterioro cognitivo que han escalado a comportamientos peligrosos y acusaciones paranoides contra su propia familia. Siguió durante 20 minutos, construyendo meticulosamente el retrato de una mujer que había perdido el contacto con la realidad. Citó el episodio violento, cuando me echaron de la casa, mis acusaciones infundadas de robo, mi comportamiento errático, al contratar un abogado para perseguir a mi familia. Su señoría, la señora Mendoza, necesita protección de sí misma. Sus propios impulsos la han llevado a hacer acusaciones que podrían destruir las vidas de las personas que más la aman». El doctor Ramírez testificó después, describiendo mi supuesto estado mental basándose en entrevistas con Diana y Miguel, pero admitiendo bajo interrogatorio que nunca me había examinado personalmente. «Doctor», le preguntó Sergio durante el contrainterrogatorio, «¿no es cierto que un diagnóstico de deterioro cognitivo requiere evaluación directa del paciente?» «Bueno, sí, pero los síntomas descritos por la familia son consistentes con...» «¿Síntomas? ¿Descritos por las mismas personas que la señora Mendoza acusa de fraude financiero?» La objeción del abogado de Diana fue sostenida, pero el punto había quedado claro. Luego llegó mi momento. Sergio me había preparado para esto, pero cuando me levanté para caminar hacia el estrado, sentí el peso de toda mi vida sobre los hombros. «Señora Mendoza», comenzó Sergio con voz clara, «¿puede decirnos por qué está aquí hoy?» «Estoy aquí porque mi hija y su esposo me robaron sistemáticamente durante años, y cuando descubrí su fraude, me echaron de mi propia casa, y ahora están tratando de hacerme pasar por loca para evitar las consecuencias de sus crímenes». Mi voz salió firme, sin temblor. Diana y Miguel intercambiaron miradas nerviosas. ¿Puede explicar cómo descubrió este supuesto fraude? Durante la siguiente hora, presenté toda la evidencia meticulosamente. Los extractos bancarios, las fotos de redes sociales fechadas, los registros de entregas de lujo, las grabaciones de Beatriz. Cada documento, cada fecha, cada conexión. «Su señoría», dije mirando directamente a la jueza, «si yo fuera una mujer con deterioro cognitivo, podría haber reunido toda esta evidencia. ¿Podría haber establecido estas conexiones temporales? ¿Podría estar aquí hoy presentando un caso coherente y documentado?» Fue entonces cuando Sergio presentó la grabación de Beatriz. El silencio en la sala era absoluto, mientras las voces de Diana y Miguel llenaban el espacio, hablando con desprecio sobre la vieja loca y celebrando cómo habían construido el caso perfecto para controlar mi dinero.
Cuando terminó la grabación, Diana estaba pálida como el papel. Miguel miraba el suelo, incapaz de levantar la vista. «Su señoría», dijo Sergio. «Esta grabación fue hecha por Beatriz Mendoza, la nieta de mi clienta y hija de los peticionarios. ¿Le gustaría testificar sobre las circunstancias de esta grabación?» Beatriz se levantó con manos temblorosas pero voz firme. «Su señoría, grabé esa conversación porque sabía que nadie creería lo que estaba pasando sin evidencia. He visto cómo mis padres han estado robando a mi abuela durante años y cómo planearon todo esto para quedarse con su dinero. ¿Tus padres sabían que los estabas grabando?» «No, señoría. Pensaban que estaba dormida». El contrainterrogatorio del abogado de Diana fue brutal, pero Beatriz no se quebró. Cuando le preguntaron por qué había traicionado a sus padres, su respuesta fue devastadora. «No traicioné a mis padres, señoría. Ellos traicionaron a mi abuela, y yo decidí estar del lado correcto». Cuando la audiencia terminó, la jueza no necesitó deliberar mucho. «Esta corte encuentra que no existe evidencia convincente de incompetencia mental por parte de la señora Valeria Mendoza. Al contrario, la evidencia presentada sugiere un patrón sistemático de explotación financiera. La petición de tutela es denegada». Hizo una pausa, mirando directamente a Diana y Miguel. «Además, esta corte está remitiendo este caso al fiscal del distrito para posibles cargos criminales por fraude financiero y abuso de ancianos». Diana se desplomó en su silla. Miguel tenía la cara enterrada en las manos. Su abogado Caro susurraba furiosamente en sus oídos, claramente calculando ya cómo manejar las implicaciones criminales. Salí del juzgado con Beatriz a mi lado y Sergio sonriendo orgullosamente. La lluvia había parado y por primera vez en meses pude sentir el sol en mi cara. «¿Qué pasa ahora, abuela?», me preguntó Beatriz. «Ahora», le dije apretando su mano. «Empezamos de nuevo. Los dos». Diana y Miguel habían creído que conocían el final de esta historia. Habían subestimado completamente la fuerza que puede nacer de la traición, la claridad que puede surgir de la desesperación y el poder de una mujer que se niega a ser víctima. Su plan perfecto se había convertido en su perdición perfecta. 6 meses después, estaba sentada en el jardín de mi nueva casa, una pequeña pero acogedora propiedad que había comprado con una parte del dinero recuperado. Era temprano en la mañana, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de las rosas que había plantado la semana anterior. Mis manos, ya no temblorosas, sostenían una taza de porcelana mientras observaba a Beatriz prepararse para ir a la universidad. Mi nieta había decidido estudiar Derecho. «Quiero ayudar a personas como tú, abuela», me había dicho. «Quiero asegurarme de que nadie más pase por lo que tú pasaste». Ahora vivía conmigo. Había cambiado legalmente su apellido al mío y había cortado completamente el contacto con Diana y Miguel. La justicia había sido lenta pero implacable. Diana y Miguel habían sido condenados por fraude financiero y abuso de ancianos. Ella recibió 3 años de prisión, él 4 por ser considerado el cerebro del plan. El juez había sido particularmente severo en su sentencia, citando la traición cruel de la confianza familiar como factor agravante. Las víctimas de abuso de ancianos a menudo no tienen voz, había dicho durante la sentencia. Pero la señora Mendoza nos ha mostrado que la edad no es sinónimo de vulnerabilidad y que la familia no siempre es sinónimo de protección. Habían tenido que vender todo. El apartamento renovado con mi dinero, los artículos de lujo, incluso el piano de $15,000. Todo fue subastado para compensarme por las pérdidas. Más daños punitivos que triplicaron la cantidad que me debían. Pero el dinero, aunque importante, no era la verdadera victoria.
La verdadera victoria estaba en la tranquilidad que sentía cada mañana al despertar sin miedo, sin la constante sensación de ser observada y manipulada. La verdadera victoria estaba en el silencio. Nunca más volví a escuchar la voz de Diana. Cuando salió de prisión 2 años después, intentó contactarme a través de cartas que nunca abrí, llamadas que nunca contesté, intermediarios que rechacé cortésmente pero firmemente. Había aprendido que algunas traiciones son tan profundas que el perdón no es sanación, sino autolesión. Marco, el portero que había testificado a mi favor, se convirtió en un amigo inesperado. A veces venía a tomar café en las tardes y me contaba sobre su madre, que ahora vivía con él después de que mi caso lo hiciera más consciente de los peligros que enfrentan los ancianos. «Usted me abrió los ojos, señora Valeria», me decía. «Nunca pensé que las familias pudieran ser tan crueles». Lucía seguía siendo mi vecina del alma, aunque ahora vivíamos en barrios diferentes. Nos llamábamos todas las semanas y ella siempre terminaba nuestras conversaciones diciéndome lo orgullosa que estaba de mi fortaleza. «Siempre supe que tenías fuego dentro», me decía. «Solo necesitabas una razón para mostrarlo». Sergio se había convertido en algo más que mi abogado. Era un amigo que me invitaba a las graduaciones de sus hijos y me consultaba sobre casos similares al mío. Mi historia se había convertido en un ejemplo que usaba para ayudar a otros ancianos víctimas de abuso familiar. «Su caso cambió mi práctica legal», me confesó un día. Me hizo entender que detrás de cada anciano confundido podría haber una víctima perfectamente lúcida que simplemente necesita que alguien la escuche. Pero la transformación más profunda había ocurrido en mí misma. La mujer que había salido de esa casa con una maleta ya no existía. En su lugar había alguien que había aprendido que la edad puede traer vulnerabilidad, pero también puede traer sabiduría, que la traición puede destruir, pero también puede enseñar, que la soledad puede asustar, pero también puede liberar. En las tardes, cuando Beatriz estudiaba en su cuarto y yo quedaba sola con mis pensamientos, a veces reflexionaba sobre lo que había perdido y lo que había ganado. Había perdido a una hija, pero había ganado claridad sobre lo que realmente significaba el amor familiar. Había perdido una casa, pero había ganado una libertad que no sabía que necesitaba. Había perdido la ilusión de que la sangre garantiza la lealtad, pero había ganado la comprensión de que la verdadera familia se elige, no se hereda. Una tarde de domingo, mientras regaba las rosas del jardín, recibí una llamada de un número desconocido. Por un momento mi corazón se aceleró pensando que podría ser Diana. Pero la voz del otro lado era la de una mujer mayor, llorando. «Señora Valeria, me llamo Carmen. Leí sobre su caso en el periódico hace meses y creo que mi hijo me está haciendo lo mismo que su hija le hizo a usted». Hablamos durante 2 horas. Su historia era dolorosamente familiar. Transferencias inexplicables, documentos firmados bajo presión, aislamiento gradual de amigos y familiares, amenazas veladas sobre su competencia mental. «¿Cree que hay esperanza para mí?», me preguntó al final de la conversación. «Carmen», le dije recordando las palabras que me había dicho a mí misma en los momentos más oscuros. «La esperanza no es algo que tengamos, es algo que creamos, y se crea con pequeñas acciones valientes, una tras otra». Le di el número de Sergio y le prometí que le ayudaría en todo lo que pudiera. Después de colgar, me di cuenta de que mi historia no había terminado con mi propia justicia. Se había convertido en algo más grande, una luz para otros que caminaban en la misma oscuridad por la que yo había pasado. Esa noche, mientras Beatriz y yo cenábamos en la terraza bajo las estrellas, mi nieta me hizo una pregunta que me había estado esperando. «Abuela, ¿alguna vez perdonarás a mamá?». Miré hacia el cielo nocturno, buscando la respuesta en algún lugar entre las constelaciones que mi madre me había enseñado a identificar cuando era niña. Beatriz
He aprendido que hay una diferencia entre perdonar y olvidar, entre sanar y permitir. Tu madre tomó decisiones que la convirtieron en una extraña para mí. El perdón no significa que deba abrir mi puerta a esa extraña. ¿Y si ella cambiara realmente? Si ella cambiara realmente, le dije, tomando su mano a través de la mesa, ya no sería la persona que necesitaría mi perdón. Nos quedamos en silencio, contemplando la noche que se extendía ante nosotras como una promesa. En la distancia, las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro se sentía lleno de posibilidades, en lugar de amenazas. Había aprendido que la verdadera libertad no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de elecciones, y yo había elegido construir una vida nueva sobre los escombros de la traición, una vida donde el silencio no era vacío, sino paz. Diana y Miguel habían creído que conocían el final de mi historia, pero se habían equivocado fundamentalmente sobre algo. Las historias no terminan con la traición, terminan con la transformación, y la mía apenas estaba comenzando.